Cuando hablamos de problemas humanos, esos que nos quitan el sueño, que nos generan ansiedad o que parecen demasiado grandes, solemos creer que la dificultad está fuera, en las circunstancias. Pero la neurociencia nos muestra que gran parte de la carga del problema no está en el problema en sí, sino en cómo nuestro cerebro procesa y representa internamente ese problema. El cerebro humano funciona como un sistema de alerta. Cuando percibe una amenaza, se activa de inmediato la amígdala, que es una estructura pequeña pero muy potente que se encarga de gestionar tu miedo, la supervivencia, de mantenerte a salvo. El detalle está en que esta amígdala no distingue entre un oso que te va a comer o una situación difícil, una deuda pendiente, una discusión familiar, una preocupación laboral. Para la amígdala todo es amenaza. El resultado es que tu cuerpo empieza a tensarse, ¿no? Y aumentas el cortisol, se eleva tu frecuencia cardíaca, se eleva tu frecuencia respiratoria. Tu mente se centra únicamente en ese problema. Entonces el cerebro reduce su cuerpo de atención, reduce su enfoque. Se enfoca solo y exclusivamente en eso que cree que es peligroso, que es el problema. Se reduce la actividad de la corteza prefrontal, que es donde el cerebro, es esa parte del cerebro que se encarga de la planificación, del análisis racional, de la toma de decisiones. Tu amígdala se activa y el sistema de amenaza está allí. Tu organismo se prepara para sobrevivir y esto hace que tu atención se vuelva más selectiva. Nosotros nos centramos únicamente en esa fuente percibida como peligro. Todo esto hace que tú dejes de ver las alternativas que pueden presentarse alrededor tuyo, situaciones, recursos, soluciones que están a tu alrededor y no lo puedes ver porque estás en ese estado de supervivencia, ¿no? Y esto es un mecanismo adaptativo natural, ¿no? Si hay un depredador, hay un oso que te quiere comer, conviene mirar al oso, no mirar solo a ese depredador. Pero en problemas psicológicos o sociales, ese estrechamiento hace que el problema parezca más grande de lo que realmente es y que no percibas que hay salidas. Entonces, cuanto más estresados nosotros estamos, menos capacidad real tenemos de pensar con claridad y menos capacidad tenemos de resolver problemas. O sea, cuando estamos preocupados, nuestro cerebro gasta tanta energía en mantener la alarma encendida que le queda muy poca batería para procesar información de manera eficiente. Ahora, aquí es donde entra en juego un aspecto fascinante de la neurociencia, la neuroplasticidad. Hemos hablado mucho de neuroplasticidad. Durante décadas se pensaba que el cerebro era estático, que no cambiaba. Pero hoy sabemos que no, que el cerebro cambia a lo largo de toda tu vida, reorganizando sus conexiones en respuesta a lo que nosotros pensamos, sentimos, a lo que imaginamos. Y esto es clave porque esto significa que nosotros podemos entrenar al cerebro para procesar los problemas de una manera distinta. Un ejemplo que ilustra esto es que en el 2004 un investigador de nombre Guan Yue demostró que un grupo de personas que solo imaginaron hacer ejercicio de fuerza muscular aumentaron su fuerza en un neuronas que controlan eso. Este estudio es uno de los muchos que muestran que la imaginación y la visualización tienen un impacto directo en la estructura y en la función cerebral. A nivel emocional ocurre algo similar. Cuando nosotros evocamos un recuerdo positivo o imaginamos un paisaje que nos genera calma, se activan circuitos que liberan neurotransmisores como la serotonina y la dopamina que reducen ese malestar y aumentan esa sensación de bienestar. Esto no es un truco psicológico, es pura biología. Además, la ciencia de la reinterpretación cognitiva ha mostrado que cambiar la forma en que nosotros representamos mentalmente una solución estresante reduce la activación de la amígdala y también aumenta la actividad de nuestra corteza prefrontal.
Se reduce en tamaño la amígdala y empieza a reconectarse nuestra corteza prefrontal. En el 2007, Cross y Thompson demostraron que reinterpretar no solo cambia la forma en que nosotros nos sentimos, sino cambia literalmente la actividad cerebral en tiempo real. Ahora, otro punto esencial es la red por defecto, y esto me gusta mucho. Esta red se activa cuando nosotros dejamos de forzar nuestra concentración y nos permitimos que la mente sueñe, que la mente divague. La red neuronal por defecto es uno de los descubrimientos más fascinantes de la neurociencia moderna. Se trata de un conjunto de regiones en nuestro cerebro que se activan justamente cuando estamos concentrados en una tarea externa. Es decir, cuando no estamos resolviendo un cálculo o leyendo, prestando atención a algo en concreto, sino que estamos en un estado de relajación, cuando nuestra mente está aparentemente en reposo. Pero lo curioso es que no está en reposo. No es realmente que está descansando, sino que en ese momento tu cerebro entra en ese estado de modo neutral, su modo por defecto. Y eso enciende áreas relacionadas con la memoria en tu cerebro. La imaginación, la reflexión personal, nuestra mente empieza a renovarse, a moverse libremente entre el presente, el pasado, el futuro, y va uniendo recuerdos, emociones, ideas de una manera muy creativa. Por eso la red neuronal por defecto está asociada con las funciones tan importantes como reflexionar sobre quiénes somos, reflexionar sobre nuestra historia, sobre nuestra vida, imaginar lo que puede ocurrir mañana. Nos ponemos en un lugar podemos ponernos en el lugar de la otra persona para poder entender cómo se sienten. Y sobre todo podemos generar nuevas ideas al conectar elementos que en apariencia no tenían alguna relación, ¿no? Y esto se puede mostrar, seguramente que a ustedes les ha pasado o han experimentado muchas veces que, por ejemplo, cuando se están bañando, ¿no? O están conduciendo, o están ensimismados, simplemente paseando y de pronto les llega una idea brillante, ¿no? Que antes no aparecía cuando estaban sentados frente a un escritorio resolviendo un problema. Y esto ocurre porque tu cerebro cambia de modo, deja de ser esa linterna que está enfocada en un solo punto, en ese trabajo que estás realizando, y se convierte en un faro que ilumina en todas direcciones, permitiendo que las conexiones internas se enciendan y aparezca esa creatividad. Ahora, lo interesante es que todos nosotros tenemos acceso a ese estado de claridad mental, ¿no? Por defecto. No es algo exclusivo solo para los genios o los artistas, sino que es parte de cómo funciona el cerebro humano. Cada vez que dejas que tu mente divague, que cada vez que sueñas despierto, cuando recuerdas tu pasado o imaginas tu futuro, o cuando repasas lo que hiciste durante el día y lo mezclas con situaciones que tú quisieras lograr, que quisieras cambiar, todos esos momentos, tu red neuronal por defecto está trabajando. Y allí es donde muchas veces aparecen esas ideas brillantes, esas soluciones que estás buscando, las más innovadoras. Has logrado solucionar problemas sin que lo quisieras, porque se presentaron, porque estabas en ese estado, ¿no? Nosotros podemos decir que cuando estamos en un estado de relajación, cuando estamos en el estado del sistema parasimpático, no estamos realmente forzando a nuestra mente a hacer una tarea específica, ¿no? El cerebro va a activar este modo por defecto. Y es precisamente en ese modo donde nosotros tenemos acceso a esa creatividad. Así que vamos a tratar de estar más tiempo en ese estado para poder conectarnos, lo que yo llamo conectarnos con nuestro yo superior, con el campo cuántico. Es el momento en que nosotros realmente podemos permitir que esa información fluya, que nuestra mente inteligente pueda tener mejores ideas y resolver problemas. Ahora, si nosotros hablamos de entrenar el cerebro, no podemos dejar fuera a nuestro subconsciente. Durante el sueño, nuestro hipocampo y la corteza se consolidan todas nuestras memorias
y organizan toda la información que hemos ido acumulando durante el día. Ese fenómeno se llama incubación de problemas y también está muy documentado. Un estudio que CAE y sus colaboradores hicieron en el 2009 probó que las personas que dormían después de haber enfrentado un problema duplicaban la probabilidad de encontrar una solución al siguiente día. En otras palabras, el cerebro sigue trabajando mientras nosotros dormimos y todo esto nos lleva a una conclusión poderosísima. Los problemas no son tan grandes como realmente parecen. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos en ese estado de supervivencia, nuestro cerebro lo magnifica. Pero cuando cambiamos el contexto emocional y cognitivo en el que estamos colocando este problema, vamos a lograr mirarlo desde otra perspectiva y eso va a hacer que nuestro cerebro se calme, que la creatividad se active y las soluciones comiencen a aparecer. Esto no es filosofía positiva, es neurociencia, chicos, neurociencia aplicada. La forma en que nosotros representamos internamente una dificultad puede ser la diferencia entre quedarnos bloqueados o activar esas rutas de pensamiento que nos llevan a resolver problemas. Y la buena noticia es que el cerebro se puede entrenar. ¿Y cómo lo podemos entrenar? Utilizando la imaginería. ¿Cómo voy a utilizar la imaginería si nuestro cerebro no se da cuenta o no diferencia entre algo real de algo imaginario? Entonces vamos a utilizar todo esto a nuestro favor. Y vamos a utilizar nuestra imaginería para nosotros lograr llegar a ese estado de mirar las cosas desde una perspectiva diferente para poder calmar al cerebro, salir del estado de supervivencia y estar en ese estado de modo por defecto. Si ustedes quieren saber qué ejercicios podemos hacer para lograr reprogramar nuestro cerebro para poder enfrentar situaciones y problemas y no los sintamos tan personales y no los sintamos que son tan grandes, bueno, yo les voy a hacer ejercicios específicos en un siguiente video. Así que no se olviden de comentar, de seguirme, de suscribirse. Pongan allí ejercicios y yo les voy a hacer ejercicios para reprogramar su cerebro, para que ustedes puedan cambiar la perspectiva en que ven situaciones difíciles y van a estar más tiempo en ese estado de calma y de estado que fluye la información, estado en que podemos pensar de una manera más racional, donde las soluciones van a aparecer. Se nos va a hacer mucho más fácil encontrarlas y verlas porque las soluciones siempre están allí. Pero cuando estamos en ese estado de supervivencia, como tenemos ese enfoque en el problema, no podemos ver las soluciones. Así que los veo en los comentarios. Un abrazo, chicos. Adiós.